El propósito de los mensajes de Cristo a las 7 iglesias del primer siglo fue para reto, exhortación, advertencia y edificación de los creyentes y las iglesias a lo largo de la historia, incluso hasta el día de hoy. La importancia de estos mensajes era que los creyentes puedan entender lo que Él ama y valora, así también como lo que Él aborrece y condena, con el objetivo de que ellos puedan entender las consecuencias de la desobediencia y la negligencia espiritual, y así como también las recompensas por tener atención espiritual, diligencia y fidelidad a Cristo. Cuando analizamos cada mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, nos damos cuenta que el mensaje principal era que los creyentes, la iglesia, no se apartaran de la fe verdadera en Él y de la completa devoción a su palabra, ya que corrían un gran riesgo al tolerar a los maestros, profetas o apóstoles falsos. Cristo elogia a la iglesia por no tolerar a personas perversas que buscaban debilitar la lealtad de la congregación hacia Dios y la eficacia en el ministerio, y evaluaran la vida y las enseñanzas de los líderes cristianos antes de aceptar lo que enseñan. Asimismo, le agrada al que persevera en la fe, el amor, el testimonio, el servicio y el sufrimiento por causa de Cristo, y al que aborrece lo que Dios aborrece, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 6, donde dice: aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Lo que nos quiere decir que los Nicolaitas habían sucumbido y transigido sus creencias ante la sociedad pagana que los rodeaban, y enseñaban que la libertad espiritual permitía que las personas se involucraran en comportamientos inmorales sin temor al castigo. Estos pensaban que debido a la gracia de Dios, el amor y misericordia inmerecida de Él, estos comportamientos no afectaban la salvación espiritual ni la comunión de una persona con Cristo. Creencias que contradice el Nuevo Testamento en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10, también en Apocalipsis capítulo 3 versículos 4, 5, 8 y 10. Cristo vuelve a elogiar a aquellos que se niegan a conformarse a las creencias y conductas inmorales, a los que se niegan a aceptar la mundanalidad en la iglesia y honran y obedecen la palabra de Dios. Por otra parte, vemos la condenación a la iglesia por las siguientes razones. Primero, por debilitar, abandonar o rechazar la estrecha devoción personal hacia Él y hacia Dios el Padre, por descuidar o abandonar la verdadera fe bíblica, según Apocalipsis capítulo 2 versículos 14 y 15 y capítulo 3 versículos 1 al 3. Segundo, por tolerar líderes, maestros o laicos inmorales, como se registra en Apocalipsis capítulo 2 versículos 14, 15 y 20. Tercero, por volvernos espiritualmente muertos o tibios, que significa ser personas complacientes, apáticas e indiferentes, como se nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículos 1, 15 y 16. Y finalmente, por sustituir la verdadera espiritualidad interior, lo que es la consagración a Dios, pureza moral, sabiduría espiritual y conducta recta según las normas de Dios, por el éxito y la prosperidad exterior, según Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 y 18. Pero a pesar de estas reprensiones, la palabra nos dice que hay esperanza y recompensa de vida eterna con Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 nos dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, lo que se refiere a la muerte espiritual y permanente separación de Dios y el castigo eterno en el lago de fuego, de la cual escapará únicamente los fieles vencedores. También el versículo 17 nos habla de otra recompensa y nos dice que al que venciere dará de comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedrecita que en tiempos antiguos tenía un significado especial, ya que en ocasiones era usada en asuntos judiciales indicando voto de inocente. Y en este contexto representa el perdón y la declaración de inocencia espiritual para los que logran vencer deseos inmorales y las codicias del mundo. Por lo tanto, muchos consideran que esta piedrecita también pudiera ser la entrada al banquete final de victoria de Cristo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 también nos dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida y confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles.
Estas cartas nos sugieren que sin la precaución apropiada, las iglesias lentamente irían por su propio camino, aceptarían falsas enseñanzas y se adaptarían a las prácticas malignas y elementos del mundo que se oponen a Dios. El mensaje de Cristo a las iglesias nos revela las consecuencias de aceptar y tolerar estos comportamientos en las iglesias, ya que tales negligencias nos llevan a un estancamiento y decadencia espiritual, llevándonos así a una pérdida de fe y una abierta rebelión contra Dios, motivo por el cual nos exhorta a corregir nuestras acciones y grado de tolerancia de tales creencias y conductas mundanas e inmoral, pero sobre todo, que cada creyente pueda permanecer en la verdad, la pureza y el amor original de Dios a través de una comunión continua con Él. La decisión de aceptar este mensaje y desarrollar una comunión personal con Él es tuya. Dios te bendiga.